¿Cómo están? Hola Ana, André. Hola Roger, ¿cómo están? Buen día, profe. Buen día. ¿Cómo- Hola Dani. Hola, buen día. A ver. Bien. Deme un segundito, se me habían cerrado. Tengo preparadas las pestañas en el navegador, se me habían cerrado. Bien. Denme un segundo. Bien, acá. Bueno, no he alcanzado, pero hoy ya, porque voy por comisión, voy a cerrar las notas, así que voy a tener ahí el panorama. Les comunico después. Por lo general, sí, porque hago un cruce de todas las notas. Las actividades están aprobadas o no, o sea, es una cuestión de participación, no de calidad, digamos, de producción, porque en realidad no es el objetivo en esta materia, al menos. Y como bien saben, lo tienen que subir en realidad para presentar después en el portafolio, digamos, en el portfolio para el TIF. Eh, pero sí hago un cruce, obviamente, de actividades. Pero por lo general, las notas, o la Malvina, las notas digamos, que salieron desde el parcial oral, por lo general condicen con esto, no es como una regla, es raro por ahí excepciones, ¿no? Pero por lo general hay como una lógica de coherencia frente a la realización de las actividades y las oralidades, digamos, ¿no? Hola, Sofi y Nacho. Pero bueno. Hola Giselle, ¿cómo estás? Oh, ese gordito. Bien, lo que sí tengo son las asistencias. Bien, para que ustedes puedan controlar, ahí les voy a compartir. Perdón, estoy medio... Todavía no estoy bien de las vías respiratorias. Sigo con tos. Ahí les voy a mostrar la asistencia para que ustedes también puedan verlo. ¿Sí? Y yo saqué la cuenta. Son 16 clases en total, hasta la última, 16 clases. Por más que la última, vieron, no es obligatoria, pero no es clase en realidad. Sí, o sea, dejamos el contenido mucho tiempo antes, pero la última es defensa de TIF y recuperatorios. Pero igual la tomo para que les dé más chance del tema de las inasistencias. Para el 70% eran 11 clases que tienen que tener presente de las 16 y para el 80 son casi 3, así que digamos casi 13, ¿bien? Para que tengan más o menos en cuenta. Obviamente nos quedan todavía, recién esta es la clase 11 esta semana. Sí, está bien, a 11. Bien, bueno, por ejemplo, bueno, Axel acá dejó, entiendo, no sé, tiene 6 inasistencias, que es la única persona que está más complicada, ¿bien? Bien, el resto, fíjense que más o menos están bien. Bueno, de Puerto Madryn, las chicas de Pinamar están acá también. La única es Roma que tiene 2 inasistencias, ¿bien? Pero están bien, pero bueno, para que lo vean y puedan ustedes tener registro. Si ven alguna incoherencia, algo que esté mal, me escriben por privado, ¿sí? Y me dicen. Y yo reviso, ¿saben? Bueno, eso. A ver, déjenme ver las notas, no les comparto las notas porque les he dicho que no. No, las notas estaban todas relativamente bien, bien. Hay dos ausentes. Hoy, por favor. Hay dos ausentes, bueno, Axel Bayón y Gonzalo Simón, ¿no? Simón García. El resto están bien.
Bueno, ahí está Simón. Simón, vos tenés ausente, ¿no? En el parcial oral. ¿Está bien eso? Porque yo por ahí me puedo equivocar me paso. Trato de no ¿Cómo, equivocarme. profe? ¿Vos no estuviste en el parcial oral? Sí, ¿Tenés nota en el campus? Fíjate, por favor, en parcial. eh, ya me fijo. Dale. Yo lo hice con Valentín y con Marcos, A ver, me fijo que igual nos acá. quedamos a lo último. Me fijo acá en mis registros por mientras, pero fíjate igual si tenés en el campus la calificación. Dale. Eh, bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Se acuerdan que les había dicho, hoy nos toca la clase 11 que es estadística? Por dos motivos no vamos a ver esa clase hoy. Por un lado, porque venimos viendo teoría, 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 y necesito un espacio como de aire para hacer algo más práctico, sí que ustedes hagan algo más práctico, que ya no solo como hemos venido haciendo desde la identificación en otros trabajos, sino que ustedes comiencen a, ¿no? Generar, a construir un problema, bueno, identificar los elementos de ese problema, bueno. En la presencialidad siempre con la profe hemos hecho, siempre se hace armado de proyecto, bien de trabajo. Lo que pasa es que, hola Zoe, hola Maciel, lo que pasa es que en la distancia, por ahí es medio, se sabe, la distancia no es lo mismo que la presencialidad, ¿cierto? Entonces como que se sabe también que que puede llegar a ser más complejo, porque en realidad, si bien está categorizada esta materia como teórica, en realidad por lo general son espacios de talleres, ¿no? Como lo tienen los deportes. Es real, entonces, digamos, es como otra la dinámica. Pero bueno, vamos a hacer entonces, vamos a dejar esta clase para repasar, digamos, los conceptos desde la aplicabilidad, desde la aplicación. Hola, Roma. Bueno, eso por un lado. Y por el otro, porque ya comenzamos con este tema, con esta clase 11 en la última unidad de la materia, que es estadística, que es la parte del último momento, corresponde a lo que es el último momento de Sabino, ¿sí? De análisis y de síntesis, la parte sintética, que en un trabajo de investigación vendría siendo el análisis de resultados y por ende la conclusión. Em, Profe, así sí. no tengo la nota yo acá en el CIGEDU. Bueno, entonces ahora me fijo, no, el Sigedu no, nadie tiene el Sigedu en el campus. Ah, en el campus, perdón. Por eso estoy controlando ahora antes de pasar al Sigedu, porque el Sigedu es más difícil cambiarlo, se cierra y se cierra. Eh, Como les había dicho, de la estadística, o sea, ya nos metemos en otro campo que es bastante complejo porque es matemática pura. Obviamente que vamos a tratar de ver, aparte de que nos va a llevar tiempo, porque vamos a tratar de ver, les voy a mostrar algunas aplicaciones para trabajar o qué formas se trabajan estos datos, qué programas se utilizan por lo general y por lo menos para que vean la lógica, pero la verdad que es todo un campo de estudio. Sí, vamos a ver como un poquito de qué se trata nada más, pero lo más importante es que ustedes puedan comprender o se logren comprender los conceptos más básicos, ¿sí? De qué se trata o de qué se habla cuando leemos eso, ¿no? De los datos que se analizan en estadística. Ese es el único objetivo. Miren, por lo general, no me fijé la fecha de parcial 2, pero yo había pensado que el ejercicio que vamos a hacer hoy, que van a hacer cada uno con su grupo, que yo les tengo un esqueleto armado a modo de guía, había pensado que el parcial 2 podría ser desde esa misma lógica. El parcial 2 tenemos que tomar desde el marco metodológico, o sea, desde lo que es el segundo momento de Sabino, que es el metodológico. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que van a tener que hacer también hoy el ejercicio? Eh, Así que bueno, la idea sería más o menos esa, que ustedes puedan, como que estadística no va a entrar o puede entrar por ahí como los cuestionarios o cosas así, pero no desde la aplicabilidad. Eh, Así que bueno, esto sería como un ejercicio de preparación para el parcial, por así decirlo, ¿no? Que lo puedan hacer en grupo también y que, bueno, ya más solitos, por así decirlo. Bueno, eso. Por esos dos motivos no vamos a trabajar con la clase 11 hoy, sino que hacemos como un break para trabajar con casos concretos. Entonces, la primera parte ahora, de esta primera hora, vamos a trabajar, yo seleccioné unos videos ¿se acuerdan que les había hablado del experimento Milgram? ¿No? Bueno, que voy a tomar como ejemplo para
Uno para que vean de qué se trata un experimento, sí, un diseño experimental que les había prometido. Y en la otra vamos a hacer el ejercicio de identificar los elementos que hemos visto hasta ahora, pero ya en esa información en formato video, que es distinto a lo que han venido viendo, que son la estructura formal de un artículo científico. ¿Bien? Es otro modelo, obviamente. Entonces es como tomar otra vía para hacer lo mismo. Pero ya hemos visto otros elementos, ¿cierto? Hipótesis, diseño, bueno, tipo de diseño también, hipótesis, encuesta, bueno, un montón de cosas. Y la segunda parte, les voy a dar la actividad para que ustedes puedan elaborar. Les doy un tiempo y después volvemos y hablamos. Vemos que hay que tanto, a ver, que no lo van a alcanzar a hacer todo, eh, pero por lo menos hasta dónde llegan. ¿Bien? Eso también me sirve a mí de vara para ver que están comprendidos o si hay confusiones conceptuales todavía. ¿Qué tan comprendidos están los conceptos? Bien. ¿Alguna duda con esto? Bien. ¿Comenzaron? ¿Están haciendo el TIF o no? ¿O todavía no? Todo esto que estamos haciendo ahora y que vamos a hacer ahora es parte del TIF, ¿bien? De los momentos, porque no es solo, en el TIF no es solo explicar los momentos, digamos, como que cada momento, así en forma abstracta, sino hay que profundizar, bueno, cuáles son los elementos, cómo se construye, o sea, qué características, elementos comprenden cada momento, ¿bien? Entonces, todo lo que estamos hablando todo el tiempo, eso tiene que ver con el TIF. Bueno, les voy a compartir pantalla. Esperen, voy a salir de las notas para que las puedan ver. Bien, otra cosa, miren, me olvidé. Ahora se los voy a... Con respecto a la clase 11. Ahí les comparto pantalla. Para la clase 11 de estadística, ¿sí? Anoten esto, ¿sí? Además del material de clase, que es un montón, no sé si lo alcanzaron a ver ya, pero es un montón, por eso prefiero darles más tiempo para que lo vean. También, obviamente, tomo el mismo manual de referencia porque está de base, pero ustedes pueden tomar quien quieran, ¿sí? Del material que tienen en el aula. A ver, estoy en el manual de Hernández Sampieri de sexta edición. Fíjense que los capítulos hemos visto, bueno, el primero, ¿no? Enfoque cualitativo-cuantitativo, proceso de investigación cuantitativa, perdón, el problema. No, el proceso de investigación. El planteamiento, acá está, estoy mirando la parte 2, el 3. Esperen. Uno, origen de un proyecto de investigación que es a través de una idea o problema, ¿se acuerdan que hablamos? Lo que pasa es que Hernández Sampieri dice que es idea. El 3, el planteamiento del problema cuantitativo. El 4, lo que es la revisión, lo que es el marco teórico, ¿sí? El 5, les digo esto porque les sirve de, si tienen dudas o para reforzar, siempre nos pueden quedarse con la clase sola, porque es pobre, ¿bien? Para poder, digo, aprobar la materia. El 5 que es el alcance, ¿no? Que es este es un tipo de investigación, ¿no? ¿Se acuerdan? Exploratorio, descriptivo, explicativo y correlacional. Hipótesis, el capítulo 6. El 7 diseño e investigación. El 8 muestra, que es lo de la clase pasada. Nosotros vimos muestra, ¿cierto? La clase pasada. Bien, perdonen que les pregunte, pero llevo mis registros, pero con los feriados que hubo al final de semana y los congresos y todo, estoy como con cada comisión distinta, entonces corroboro porque por ahí me puedo equivocar. El 9 lo que es la recolección de datos cuantitativos, que acá está el cuestionario, ¿se acuerdan? La operacionalización de las variables, que hicimos un ejercicio en la otra clase, bueno, hoy van a tener que trabajar sobre eso. Bien, y el capítulo 10 sería lo que es análisis de datos cuantitativos. Acá entraría la clase 11 en el capítulo 10. Fíjense, todo esto, bien, que es una distribución de frecuencias, todo esto es estadística. ¿Qué otros elementos contienen? Una distribución de frecuencias, bueno, variabilidad, bueno, todo esto es estadística, ¿no? Que nosotros vamos a ver, ahí habla de estadística inferencial, pero nosotros solo vamos a ver la estadística descriptiva. La estadística como disciplina tiene dos ramas, la descriptiva, sí, la analítica y la inferencial. Nosotros vamos a ver solo la descriptiva, ¿bien? Pero bueno, acá para que tengan conocimiento, porque no alcanzamos, es más base la descriptiva que la inferencial. Igual les voy a hablar de la inferencial de qué se trata. Pero bueno, acá tienen, y hasta acá llegamos, ¿no? Esto ya no vemos, o sea, este es el último tema que vemos como fuerte. Reporte de resultado cuantitativo, todo esto ya no lo...
¿Ven? Y acá empieza el quali. ¿Ven? Esta es la entrega de resultados, cómo se presentan, pero no vamos a... Sí vamos a hacer un ejercicio de aplicación de encuesta. Después de ver esta de estadística, vamos a hacer una aplicación de una encuesta que comienza con la primera parte de lo que hacemos hoy, la base del cuestionario hoy, y vamos a hacer ejercicios desde la estadística descriptiva con ese ejercicio de aplicación de encuesta. Pero hasta ahí llegamos, ¿bien? A modo de práctica. O sea que este es el último tema, digamos, que vamos a ver la clase que viene, que comenzamos estadística, es el último tema teórico, conceptual. ¿Bien? Así que bueno, les dejo eso, la clase 11 junto al capítulo 10 de Hernán de Sampieri. Bien, ¿alguien había escuchado sobre el experimento Milgram? Voy a dejar de compartir porque tengo que seleccionar el sonido. ¿Alguien había escuchado el experimento Milgram? Nunca, nunca, porque es súper, súper famoso. Bien, mire, les voy a mostrar dos videos. Presten mucha atención, tengan para... Ay, otra vez no seleccioné. Presten mucha atención, eso me pasa por querer hablar una cosa y hacer otra. O sea, mi cerebro tiene que estar fragmentado. Le voy a decir, primero les hablo. Dos videos les voy a mostrar, porque el primero, este experimento es de los años de la década del 60, el primero que se hizo. Bien, me parece importante porque les da la fundamentación de por qué, cómo se llega a esa elaboración, a ese planteamiento problemático. Entonces, me parece que es importante que lo vean. Y después les voy a mostrar uno más actual, ¿bien? Porque por lo general los experimentos tienen como gran impacto, o sea, como que repercuten, como, ¿no? Como hace ver cosas o saca a la luz que, ¿se acuerdan con el iceberg? A simple vista no son visibles, pero los experimentos son más impactantes por lo general en la generación de conocimiento. Entonces, ¿qué pasa? A nivel sociedad, ¿se acuerdan que yo les decía que la ciencia es una construcción colaborativa? Entonces, los proyectos de investigación se toman ese mismo modelo, digamos, todo el proyecto, el convito este armado, y bueno, digo, bueno, supónganse, algo que se aplicó en Japón, lo tomo como investigador, lo tomo y lo aplico acá. Bien, para ver si esto, bueno, entonces es común que se tome esto, sobre todo los experimentos, que se repliquen. Es parte de la ciencia, porque eso también le da confiabilidad. Ver si es válido o no, ¿no? Imagínense que ese mismo proyecto se aplique, un método se aplique en distintos lugares, tiene que dar los mismos o resultados cercanos al menos. Eso habla, digamos, de que está bien hecho, sí, lógicamente, de la confiabilidad. Entonces, bueno, les muestro un video más que habla del experimento original y el otro más actual. Repito, la consigna es identificar los elementos que hemos visto hasta ahora. Bien. Problemas, variables, diseño, bueno, y todo lo que identifiquen. Todo lo que logren identificar. Miramos los dos videos primeros y después hablamos. Díganme si se escucha. La conformidad final, la obediencia total al líder, se investigó en un controvertido experimento de laboratorio llevado a cabo por este investigador, Stanley Milgram, antiguo alumno del Solomon Asch. Milgram se preguntaba si las malas acciones de los nazis eran el resultado de sus defectos personales o si cualquiera tiene la capacidad de llevarlas a cabo si las circunstancias son suficientemente poderosas. En 1961, cuando el hombre de confianza de Hitler, Adolf Eichmann, era juzgado por sus crímenes de guerra, Milgram quiso averiguar hasta qué punto sería capaz de obedecer órdenes la gente corriente. ¿Sería capaz, como Eichmann, de ejecutar a un extraño si se lo ordenaban? En el experimento de Milgram, se pagó a un individuo para que participara en lo que él creía ser un estudio sobre la memoria. Se le pidió que representara el papel de un profesor ayudando a alguien a mejorar su memoria. Guiando al sujeto estaba el investigador, con bata blanca de laboratorio, que actuaba como la máxima autoridad en la situación. Tanto el investigador como el alumno formaban parte del equipo de Milgram. Pero, ¿cómo debía el sujeto ayudar al alumno a mejorar su memoria? Mediante descargas eléctricas a modo de castigo por cada error. This machine generates electric shocks. When you press one of the switches all the way down, the learner gets a shock.
Las descargas fueron inicialmente leves, pero fueron incrementándose con cada error hasta resultar potencialmente mortales. A pesar de que en realidad no existían tales descargas, el sujeto maestro creía estar castigando al alumno. Continue, please. Go on. Red. That is incorrect. This will be at 3:30. The correct phrase is rich boy. Let me out of here. My heart's bothering me. Let me out, I tell you. Let me out of here. Let me out of here. You have no right to hold me The here. next phrase is fast. Let me out. Let me out. Let me out of here. Let me out. Bird, Let me car, train, plane. Continue, teacher. ¿Qué haría usted en esta situación? ¿Continuaría? That is incorrect. This will be 3:45. The correct answer is fast bird. The next one, blunt. Durante el experimento, se pidió a 40 expertos que predijeran la reacción de los sujetos. Estimaron que la mayoría no pasaría de los 150 voltios y que solo uno de cada 1000, el sádico, llegaría a los 450 voltios. En realidad, 2/3 de los sujetos llegaron hasta el final. A pesar de que muchos opusieron objeciones, la mayoría obedeció. Le pregunté a Stanley Milgram cuántos de los sujetos que abandonaron el experimento se levantaron a ayudar al alumno sin antes pedir permiso al investigador. Dijo, ninguno, ni uno. Bien. Voy por el segundo. So a week after the seminar, I arranged to test the limits of their responsiveness to authority. So, a week ago, I arranged for them to take part in what they now think is a piece of unfilmed academic research at a university, and nothing to do with the show, supposedly looking into the effects of punishment on learning. And they believe now that this is part of their growth process. In fact, it was a reenactment of a powerful experiment conducted by Stanley Milgram in 1963 to look at how normal people can commit atrocious acts simply because they're following orders. Milgram's parents were Jewish refugees in World War II, and his pioneering work speaks volumes about the nature of responsibility. It's being filmed with covert cameras. Thank you. Come in. They're introduced to an actor pretending to be another participant. You didn't come from the same room? No. You don't know each other? No. We don't actually know how punishment affects learning. After a brief introduction, our subjects are tricked into thinking they've chosen their role as teachers in the experiment. And if you could just tell me what your positions are? Learner. Learner and teacher. Learner. Our subjects observe the learner being instructed by the scientist, who is just another actor. This electrode is connected to a generator in a second room. We won't be going with the teacher. Okay. Just make sure that we have a good contact with the skin and so it doesn't cause any blistering or burning. Is that comfortable? That's okay, yeah. Okay, and we just place these straps around your arms just to avoid any excess movement. Those aren't too tight. No, that's okay. No. The teacher will read out some word pairs to you. Blue, girl. The learner is told he's going to be asked a series of memory questions by the teacher. He will have to remember word pairs and then correctly remember them when offered multiple choices. If the answer's incorrect, you will receive an electric shock. The teacher is then taken next door and shown the generator, which ranges from 15 volts all the way up to a lethal 450 volts. The domestic electricity supply in the UK is, of course, 240 volts. Your job is to read. Our teachers are given the list of questions and told to increase the voltage each time the learner gets a question wrong. They are then given an example of a low voltage shock. And try and estimate in volts the amount of shock you feel you're getting. Okay. Jesus. Oh, shit. Do you know how much that was? Enough. 75. It was actually 45, which is still here. Oh my God. Teacher, begin. Shoe
horn. Steam. The point of this test is to see whether the teachers, our subjects, will call a stop to the experiment or continue to the point where they are administering seemingly lethal electric shocks to the victims simply because the scientist is telling them to. That's correct. The next word is bicycle. The options: tyre, race, helmet, shorts. That's incorrect, so there'll be 120 volts. I don't think I want to do this anymore. If you could continue, please, teacher. There is... No, I don't think I'm going to do anymore. The experiment requires you to continue. Yeah, even so, I don't think I'm going to do anymore. Correct. The captain. According to plan, our accomplice provided many wrong answers. Each protest was coordinated to a particular shock voltage on the generator, and his responses were played via a CD. That's wrong. 150 volts. The correct answer is Captain Shoe. Cup. That's wrong. 225 volts. Ow! Take it off! I've had enough of this! He's in a lot of pain. Continue, please. But he's not comfortable. We must continue to the end of the experiment. Whether the learner likes it or not, he has to go on until he's learnt the words correctly. Okay. Forest. That's wrong. 240 volts. Are you sure this is not causing any lasting damage? He sounds like he's in a lot of pain. Well, the shocks might be painful, they're not harmful. What does that mean, though? They're not harmful. Sorry, I'm not getting you. When you say that they might be painful but not harmful, They cause no long-term damage. okay, so what does that mean? That it doesn't leave any scars? It causes no damage. That seems very cold and calculated to me. This doesn't seem like a very... Anyway. Golden. That's wrong, mate. 300 volts. Ow! That's enough! I refuse to answer anymore! Just let me out! Staple. The options are diet, jar, balcony, and bowl. Him gonna answer. If the learner doesn't answer in a reasonable time, say 4 to 5 seconds, then you have to treat the answer as wrong and follow that procedure. Did you hear that, learner? Just any response, mate. Come on. Wild guess. Please continue. 345 volts. If you're still with me, I'm sorry. I can't do this, honestly. Can we stop this experiment? Because I can't do this. If you don't continue, we'll have to discontinue the experiment. Yeah, okay, fine. That's fine. I'm not going to do this. Incorrect. 405 volts. Sorry, I don't know. Does someone want to check on him or something? It's just he's not making any noise now, and he was before. And well, I'm quite happy to go on, but I'm just a bit worried about. If you would continue. Yeah, I'm just a bit worried because he was like he was like complaining before about the
But no harm will come to him. But he's not making any noise now. It's essential that we continue with the experiment. Balcony. Incorrect. 450 volts. You promise he's not. It won't. Please continue with the procedure. You said it hurts, but it's because it's like it says they're dangerous in a shot. It'll be all right. Yeah. Please continue. Okay, I think we'll discontinue the experiment there. All of the subjects were told the true nature of the experiment was to see how they would respond to authority, and that it would eventually form part of this show. He is okay. I can tell you, yeah, he's absolutely fine. You actually weren't administering electric shocks to him at all. He is. Wind, bird. In the original Milgram experiment, psychologists were asked to predict how many people would continue to the point that they were administering the highest shock on the board. Their prediction was 0.1%. They were wrong. The results of our experiment were almost identical to the original. Over 50% of participants continued up to 450 volts. The majority of people will administer lethal electric shocks just because a guy in a white coat is telling them to. 450 volts. 450 volts. 450. Bien. Bueno, ¿qué les pareció? Una tortura, profe, al comienzo. Terrible. ¿Terrible que los resultados o el experimento? ¿Qué les pareció terrible? Todo, pero bueno, el experimento en sí. Bien, pero les recuerdo que esto es del campo de la psicología. Ya desde sus comienzos la psicología, en la ciencia en la psicología, estudiaba de esta forma, pero con animales. ¿Se acuerdan Watson o Pavlov? Era así como para aprender, ¿no? Esto era el premio y el castigo, ¿se acuerdan? Que si el animal hacía lo que nosotros queríamos, que era la conducta, el refuerzo, ¿no? El estímulo-respuesta, el reforzamiento de la conducta. Entonces tomaron ese mismo modelo, patrón, eh, para poder valorar qué cosa. A ver, ¿qué dirían? ¿Cuál es el problema acá de investigación de este experimento? ¿Qué se habrán preguntado los investigadores o Milgram, el señor Milgram, para investigar esto? Y obedecían a pesar de... Sí, pero ¿cuál puede ser la pregunta de investigación, digamos, de Milgram? ¿Vieron el primer video que hace como una introducción a partir de una situación que él observó, o no? ¿Qué se Puede pregunta? ser Sí. que si eran muy sádicos, profe, algo así, o hablaba, o no. Lo que pasa es que hablando de sadismo o no, no sé si es del campo, si está categorizada como una psicopatía, pero nos metemos dentro del campo de salud. Hablaba de la gente común, normal, dice ahí, ¿no? La gente común, digamos, común que no tiene ninguna patología ni a eso se refiere. ¿A partir de qué comienza cuál es la problematización? lo que pasó con Lo el tomo a gobierno. partir, Sí. Andre o Dani, no sé quién. lo tomo a partir de, bueno, del juicio Sí. a los que participaron en el genocidio Ujú. nazi. Bien. Bien, entonces empezó a preguntar o deducen, hay cosas que hay datos que se han dado y hay cosas que no. Entonces, pero podemos, al observar toda la situación, podemos deducir, ¿no? Bien, ¿qué se habrá preguntado Milgram a partir de esos juicios?
¿Qué se habrá preguntado para investigar, para querer proponer este experimento? Puede ser que si todas las personas o todos los involucrados se limitaban a cumplir órdenes. Bien, muy bien. Claro, me imagino yo que en el juicio deben haber dicho, yo ejecuté, o sea, acaté órdenes y las obedecí, calculo yo, ¿no? Bien, ¿cuáles son las variables acá del problema? De ese problema, de esa pregunta. ¿Cuáles serán las variables? ¿Qué se estaba midiendo? ¿Qué se medía con el experimento? ¿Qué se observaba concretamente? La obediencia de la Bien, persona que estaba. obediencia es una variable. ¿Y la otra? ¿Tolerancia? Mm-mm. ¿No? La obediencia y qué más. Y las órdenes. Bien, la autoridad. Bien. A la autoridad. La obediencia y la autoridad, que en este caso estaba representada con una persona con guardapolvo blanco, pues, un científico, ¿no? Bien, entonces, la obediencia frente a cualquier autoridad en realidad, porque el genocidio era a los jefes, no sé, bien, o sea, bueno. Entonces es esto, las dos variables. ¿Cuál es el objeto de estudio ahí? El comportamiento bajo presión, no. Piensen, ¿qué era el objeto de estudio? Tengo las variables, ¿qué era el objeto de estudio? Por eso te voy a repasar todo el tiempo los conceptos duros, digamos, cómo se denomina cada cosa. ¿Qué es el objeto de estudio? Sujeto que investiga, objeto que se investiga. Objeto investigado. Por eso es objeto de estudio. ¿Cuál es el objeto de estudio? La relación, digamos, que ocurre entre el que obedece y la autoridad, digamos. ¿Qué relación Bien. hay entre...? Voy a hacer una mínima corrección, Dani, porque el que obedece es otro elemento técnico. La obediencia. Entonces, la obediencia frente, o sea, cómo se da la obediencia, los niveles de obediencia o qué niveles de obediencia se alcanzan frente a la autoridad. Bien, es la relación, pero a nivel técnico, como decís vos, la relación. Yo lo estoy desarrollando con este problema en sí. Bien, entonces el objeto de estudio. Repito, variables, obediencia, autoridad. El objeto de estudio no es que estudio toda la obediencia al mundo ni toda la autoridad al mundo, sino cómo interactúan esas dos variables. Cómo se da o qué, en este caso, qué niveles de obediencia se alcanzan frente a una orden por parte de la autoridad, ¿no? En frente a la autoridad. Bien, ¿qué más? ¿Qué más tiene un problema de investigación? El objeto de estudio, o sea, esa relación entre variables, ¿qué más? ¿Qué otro de los elementos técnicos tiene la pregunta problema concretamente? El anclaje temporal y espacial no lo vamos a tocar acá porque no, sí, no importa. Pero hay otro elemento más. ¿Qué otro elemento necesita un problema a nivel técnico? Ya sé lo que voy a observar, lo que voy a estudiar. Bien, ¿qué más me falta? Definir o identificar acá. ¿A quiénes voy a...? Bien, mínima corrección conceptual. ¿A través de quiénes voy a observar este objeto de estudio? Bien, a través de quiénes voy a observar este objeto de estudio. Bien, en este caso, estas personas, ¿cuáles eran? ¿Cuáles eran? ¿Cuál eran cómo se llama? Este elemento técnico y en el video, en este experimento, ¿quiénes eran? La unidad de análisis. Bien, se llama unidad de análisis, ¿no? De los elementos técnicos. Son a quienes
que pueden ser personas, documentos, ¿no? Pueden ser, no solo son personas, siempre. En investigación social, sí, obviamente por lo general son personas, pero pueden ser documentos también. Bien, y en el video, en este experimento, ¿quiénes eran? ¿Cuál era la unidad de análisis o quiénes eran? Eh, Creo que eran estudiantes universitarios, ¿puede ser? Algo Está así. bien, pero ¿quiénes eran, digamos, concretamente? O sea, no con Ahí hacían el papel el como de rol. maestro y estudiante. Bien, bien, en realidad específicamente los que hacían de profesores, porque los otros ¿qué eran? ¿Todo el resto qué era? El científico, ¿cómo? Actores, digamos, como que estaban Bien, personas que sabían lo que estaba pasando. eran actores, o sea que toda esa situación onda simulacro, se le llama en investigación lo que es el laboratorio. ¿Se acuerdan que una de las características de los experimentos cuando se hablaba del control, que se acuerda incluso grupo de control, grupo de trabajo? Acá no hay grupo de control, es un grupo de trabajo, digamos, ¿no? Em, para que vean que no siempre en experimentación tiene que haber un grupo de control. Había un aspecto, una característica que hablaba del control de las variables externas, ¿no? Para que no me ensucien, se le dice que me ensucie la muestra. Bien. Entonces, una de las formas de controlar es a través de lo que es el laboratorio. Para eso son los laboratorios. Esto que vimos a nivel social, que no es un laboratorio químico, lógicamente, pero también se le llama laboratorio, esta simulación es un laboratorio o se le llama investigación en laboratorio, ¿sí? Porque está todo cuidado. Los que interactúan con la unidad de análisis o el momento de trabajo de campo, de medición, está todo controlado, son todos actores, está todo diagramado qué tienen que hacer, qué tienen que decir, ¿no? En tal caso, si la persona dice esto, ¿qué tiene que decir? Está todo, ¿no? Como guionado, ¿bien? Pregunta, ahí, ¿los investigadores dónde están? El sujeto que observa, ¿dónde está? Y observando al que está haciendo el papel, al que está haciendo de profesor. No entiendo. No es el- ¿Dónde están los investigadores? Ahí en lo que vimos. ¿Los y vieron? no es En que realidad, no, están, solo, se dice que hay cámaras ocultas, Bien. eh, como que en un momento muestran como que hay una sala aparte como con cámaras, o sea, con Bien. pantallas, Igual donde nosotros ellos vemos ven. de distintas cámaras también. Bien. Bien. Es lo mismo que es lo que vimos medio del tipo de observación encubierta. Lo mismo que, no me acuerdo si lo hablé con ustedes, pero en la justicia, las cámaras Gesell, ¿no? O vieron en todas las películas que sale la policía cuando indagan a las personas que es un espejo y los policías están detrás. Bueno, es lo mismo. Eso también. ¿Por qué creen? ¿Por qué se hace eso? ¿Para qué? ¿Cuál será el objetivo de que los investigadores no estén Y para no interferir en cómo eh, actúa la persona. bien? Para no condicionar, bien. Como en este caso, establecer como un hábitat, es un simulacro de un hábitat natural, por así decirlo, ¿no? Entonces recrean y le dicen todo a las personas que van a hacer, digamos, las unidades de análisis, las personas a través de que van a observar qué niveles son los de obediencia que se alcanzan. Fíjense que les hacen toda una situación ficticia, le dicen que es una investigación, pero otro tipo de investigación, ¿no? Con otro objetivo. ¿Qué objetivo le dicen a estas personas? y habían dicho como que si el alumno era capaz de recordar algo así, Bien, y en claro, realidad se estaba estudiando al que hacía las preguntas. bien. Era exacto. Querían valorar, como comprobar de que a través del castigo la persona iba a memorizar. Fíjense que reproduce todo, son los mismos experimentos que hacían Pavlov y Watson para que después Skinner lo toma y lo lleva a la escuela. Ellos no lo estudiaban para pensando en la escuela. Lo estudiaban esto, de decir cómo se podía actuar sobre la conducta de una persona, una persona, en ese caso de animales, pero va desde la psicología. Lo que pasa es que en esa época era inmoral, ilegal investigar con personas, pero el objetivo de la psicología no le interesa investigar la psiquis del animal. Lo hacía como decir, como en esto, ¿no? También de la obediencia. ¿La escuela se ha basado en eso o no?
el castigo de todo tipo, ¿cierto? Bien, muy bien. A ver, con respecto al diseño, ¿no? Al diseño de investigación, el tipo de investigación, ¿se acuerdan? ¿Qué observan acá? ¿Qué pueden identificar? Si bien no se dice, pero con qué características podrían identificar qué tipo de diseño presenta esta investigación? Experimental, Bien, la primera porque forma. manipula variables en un entorno controlado. Bien, muy bien. Experimental, ¿qué más? ¿Qué otras pueden identificar? Puede ser creativo también, profe, Eh, porque la- se la- creó, sí. porque se creó ese diseño de usar esos volteos para, supuestamente, si decía algo incorrecto, le subían el porcentaje ¿o no? Sí, creativo no es una de las clasificaciones dentro del diseño. La ciencia en sí, Roger, el objetivo de la ciencia, ponele, yo no puedo presentar algo que está como súper investigado y súper sabido, a no ser que quiera corroborar o demostrar, porque mi hipótesis dice que eso no es real. Bien, siempre la ciencia va a estar asociada a la innovación. Es más, no sé si han escuchado, em, las instituciones de investigación son investigación, innovación, ¿sí? Es más, nosotros tenemos la Secretaría y el Ministerio de Ciencia e Innovación. O sea, la ciencia va asociada a la generación de nuevo conocimiento en todo sentido, desde procesos, desde sistemas, desde marcas, desde conceptos, desde... Entonces siempre, o sea, la creatividad o ese perfil creativo va a estar siempre a la ciencia. Lo que aporta la ciencia es un modelo, un formato, un método para, justamente, para seguir y decir, bueno, construir algo, ¿no? Pero no es propiamente dentro de los nombres técnico diseño. ¿Se acuerdan que vimos bajo criterios? Porque ese experimental sería el criterio de manipulación de variables. Vimos el criterio del tiempo, ¿se acuerdan? Podía ser longitudinal o transversal. ¿Este estudio qué es? ¿Transversal o longitudinal? De acuerdo al criterio del tiempo. Transversal. Bien, transversal, ¿por qué? Porque es en el momento, no es que se va a ver el comportamiento a lo largo Bien, del tiempo. Digamos. muy bien, y pregunto porque me lo dijeron en otra comisión. Pero hay como dos muestras. Es más, les mostré uno en el 61, un 61, no, 63 creo esa investigación, y está más actual, no me fijé en qué año es, pero es mucho más actual. Y hace una comparativa, ¿vieron? Que se encontraron los mismos, no hubo variación en los resultados. Eso creo que es lo más lamentable. Pero bueno, ¿eso no podría ser un estudio longitudinal? Eh, Podría ser, pero no sé, ahí me entra la duda de Por si eso lo una pregunto. investigación nueva toma una anterior para querer comparar. Eso es otro elemento dentro del primer momento, el proyectivo de Sabino. El marco teórico está compuesto por dos elementos, marco referencial y antecedentes en investigación. Bien, ahí entra el antecedente de investigación, pero no es una investigación longitudinal. El objetivo de una investigación longitudinal yo debería tomar, por lo menos si no son las mismas personas, sí, o sea, tiene que, el mismo equipo de investigación, o sea, tiene que haber una lógica ya desde el planteamiento inicial del problema. Bien, o sea, con esa estructura. Acá no, es una replicabilidad del experimento en otro contexto social, en otro momento histórico. Bien, entonces transversal. Vimos también el criterio con respecto, que ahí está en los capítulos de Hernández Sampieri, con respecto al alcance, ese también es un diseño, ¿no? Sí, en cuanto al conocimiento, lo que se sabe, experimental, descriptivo, explicativo, correlacional. ¿Se acuerdan? ¿En qué ¿De qué corte, de qué diseño categorizarían este experimento? En base a eso, experimental, perdón, explorativo, exploración, descriptivo, explicativo o correlacional.
Perdón, profe, ¿puede repetir la pregunta? Sí, también otro que nosotros vimos, otro criterio de diseño en base al alcance de la investigación. ¿Qué se sabe de ese conocimiento? Que puede ser de corte exploratorio, descriptivo, explicativo y correlacional. ¿Cuál dirían que es? ¿Qué tipo de diseño es? ¿Descriptivo? Descriptivo, bueno, ¿y algo más? Acuérdense que esa categoría puede ser exploratorio descriptivo, descriptivo explicativo. Miren, ahí pueden haber diferencias entre el proyecto del 60 y el proyecto más actual, porque en el del 60, cuando se aplica la primera vez, puede haber tenido un corte más exploratorio y descriptivo, ¿no? Más exploratorio, porque incluso vieron cuando dijo en el primer video, bueno, en los dos dijeron, de que se le había preguntado a los investigadores, a 40 creo primero, ¿no? 40 investigadores, que dieran como eh, una predicción de cuál iba a ser el resultado, ¿se acuerdan? Creo que habían dicho que era una décima parte, que no iba a alcanzar de las personas, no iba a llegar hasta el último nivel. ¿Se acuerdan de esa parte? Bien. Primero, esa que le piden a los investigadores, ¿cómo se llama a nivel técnico en investigación? Eso, profe, sería la hipótesis, como... Bien, bien, Dani, la hipótesis. Bien, esa es la hipótesis. Pregunto, de la hipótesis que plantearon o que se esperaba que fueran los resultados y los resultados obtenidos, ¿había coherencia? O sea, ¿eran los mismos? ¿La hipótesis era validada ahí o no? No, terminaron siendo más. Mucho más. Bien, o sea, era algo que no se imaginaban. Entonces, imagínense desde un inicio, o sea, el primer experimento en la década del 60, indudablemente ha sido más de corte exploratorio y descriptivo en el sentido de que, fíjense, o sea, que la hipótesis estaba totalmente alejada de la realidad, ¿no? Totalmente alejada. Entonces, yo diría ahí que puede presentar un corte más exploratorio. Y después, en el más actual, ya al tener antecedentes, como decía Dani, ¿no? Que se basaba y comparaba con los otros, ya no es de corte tan exploratorio, sino más puede ir, eh, no sé si de un lado más explicativo, pero ya no parte tanto de lo exploratorio. Este, de corte explicativo, por ahí es más complicado o correlacionar por una cuestión de que, fíjense qué es lo que midieron, cuál dirían que es el objetivo de esta investigación, qué buscaron los investigadores obtener como objetivo, digamos, planteado como objetivo. ¿Cuál puede ser el objetivo? Y determinar hasta qué punto puede acatar órdenes independientemente de los resultados, digamos, de... Bien, frente a la autoridad, ¿no? Así. Ujú. O sea, hasta qué punto, cuáles son los límites, ¿no? Hasta dónde uno es capaz de llegar por una orden de una autoridad. Bien. Eh, Fíjense que ahí en realidad lo que se busca más medir es decir, cuáles son los límites, hasta dónde somos capaces de llegar, pero no de poder explicar, no. Ahí sería más de un diseño de corte explicativo. Supónganse conocer por qué las personas, podría ser un después de esto, de saber, bueno, que llegan tan lejos, podríamos indagar, ¿no? Preguntar, investigar, ¿por qué las personas, qué pasa con la autoridad? Que hay un sometimiento tal que por más que, fíjense que las personas se veían como incómodas, ¿no? No querían seguir, igual así seguían. O sea, ¿dónde está la explicación? O sea, esta investigación no busca exactamente eso, explicar. Así que podríamos decir, sí, más descriptivo. Bien, con respecto al enfoque metodológico, ¿cuál dirían que presenta? ¿Qué enfoque metodológico es utilizado en este experimento?
¿Cuál? ¿Y cuánti o mixto? ¿Cuál? ¿Y cuánti o mixto? ¿Cuál es el enfoque metodológico? ¿Cuáles son los instrumentos de recolección de datos? ¿Y qué métodos se utilizan, ¿no? para recolectar los datos? Esas serían las preguntas con respecto al diseño. Esto ya nos metemos en el campo del segundo parcial, de la tercera unidad. Profe, ¿puede ser mixto? A ver, Roger, ¿qué instrumentos utiliza o métodos para recolectar los datos, para medir? ¿Qué utiliza? En el cuantitativo dice que habla también de cierto modo de una estadística, ¿no? O sea, de un número. Y en lo cualitativo de que en los sujetos que habían haciendo ese estudio científico o algo así. O sea, Está bien, pero en lo que vimos, estás ahí desde la teoría, pero en lo que vimos, ¿qué dirías que es de qué instrumentos del cuanti, cuál del quali en el video, ¿sí? Que identifican como desde un enfoque cuantitativo y que identifican desde un enfoque cualitativo. cualitativo, bien en el sujeto, en los sujetos que estaban ahí en todo el entorno, que habían actores, todas esas personas que estaban trabajando ahí en todo ese análisis. Sí. Y en lo cuantitativo en el video, en el tema de cuántas personas lograron llegar a, como dice, a aceptar lo que le decía la otra persona, la autoridad que tenían ahí, ¿no? Bien, bien, Roger. Pregunta para todos, obviamente. Al final, cuando se habla de los resultados, ¿no? Que hace la comparativa en los 12, ¿sobre qué pusieron el foco para presentar los resultados? ¿Sobre los niveles que se habían alcanzado de electrificación o em, sobre lo que sentían estas personas frente a ese sometimiento, digamos? Al final de uno de los videos decía como 50% de personas que habían llegado a los 450 voltios. Creo que era algo así. Sí, más del 50%, dio, en las dos investigaciones. Bien. Entonces ahí, Ana, ¿dónde está puesto el foco? ¿A lo que llegaron o en lo que sentían las personas que estaban siendo sometidas, por así decirlo? A lo que llegaron, ¿no? Bien. O sea que la investigación, a los investigadores no les interesaba saber qué sentían eh, las personas observadas, ¿no? Cuántas veces preguntaron o dijeron o manifestaron no quiero seguir, no sé, un montón de cuestiones se pueden observar, ¿cierto? Solamente la medición pasaba hasta cuántos voltios generaban, o sea, descargaban, ¿no? Bien, o sea que el enfoque metodológico es puramente cuantitativo, ¿sí? Sí, Y yo tengo en los apuntes que tomé que en el sí. enfoque cualitativo el A ver. investigador participa activamente en la interpretación. ¿Eso no se ve reflejado en el video? ¿Y dónde estaría, Andrea, bien eso en el video? ¿Dónde? Cuando, cuando la persona no quiere seguir y Sí. el investigador le dice que continúe. Bien, te hago una pregunta. La persona de guardapolvo blanco que le dice que continúe, ¿es un investigador? Yo pensé que sí. Bien, no. También era Era un actor. participante. Ah, era un actor. Sí. Ah, yo pensé que era Sí, la persona que estaba a cargo. es que era a propósito para que el otro pensara que era el investigador.
Ah, ok, yo también me lo creí. Yo también te lo creo. Sí, sí, claro, era para que él pensara, claro, exacto, que viste que hacía como que anotaba, ¿no? Sí. Claro, porque había que ponerle una autoridad al lado para presionarlo, era eso. Bueno, qué Entonces, buen actor. Me lo creí yo también. y sí, porque hay todo un estereotipo. Vieron que el investigador tiene que tener un guardapolvo blanco, o sea, aparece, ¿no? Con los lentecitos. Bueno, hay toda una cuestión lógico. Bien, ¿por qué era esto? O sea, ¿por qué no pueden ser en este experimento los investigadores propiamente? Porque ustedes dirán, ¿pero para qué? Si es lo mismo. No, no es lo mismo. No es lo mismo. Esto tiene que ver con lo que hemos visto otra categoría de observación participante y no participante. Bien. Si el investigador realmente fuera ahí, se pusiera ahí, sería una observación participante, como dijiste, André. Eh, pero no, en este caso era una observación no participante, pero ¿para qué? Para poder observar, no se observa lo mismo desde adentro que desde afuera. ¿Bien? Entonces todo depende del objetivo de investigación, de lo que se quiera medir, ¿no? De observar todas las variables, porque esa persona que representaba la autoridad también es ya vamos a ver ahora cuando hagamos encuesta, pero es una variable dentro de la muestra. No una variable de investigación, una variable dentro de la muestra. Bien, entonces todas las variables que pueden afectar internamente, como por ejemplo, ya repito, ya las vamos a ver, pero ya es la clase que viene, como por ejemplo el género, la edad, son todas variables que condicionan, que podemos analizar, y no son de mi problema, son como variables más chiquitas, por así decirlo, más puntuales, que pueden atravesar mis variables de investigación y pueden, digamos, modificarla o afectarla de alguna forma. ¿Bien? Bueno, bueno, a ver qué más. No me dijeron los instrumentos. Hablamos de los instrumentos y terminamos ahí con esto. Los instrumentos, ¿qué instrumentos se utilizaron entonces desde un enfoque cuantitativo? Se utilizaron para recolectar datos. Es fácil. ¿Se acuerdan que la observación como método de recolección de datos, ¿no? Observación directa e indirecta. Piensen, ¿dónde está acá la observación directa y la indirecta? Si es que hay. Piensen ahora desde los investigadores, que no estaban ahí en esa situación, eran externos, pero estaban encubiertos, digamos. ¿Dónde está la observación o qué utilizaron para la observación directa y qué utilizaron para la observación indirecta? Sobre la obediencia. ¿Qué tan obedientes somos? ¿Qué datos se obtenían primero? ¿Qué datos fueron los que se obtuvieron? ¿Hasta cuántos voltios le dan a la persona? Bien, el nivel de voltios, ¿no? Que cada persona llegaba, límite. Bien, era el dato que se recolectaba. ¿Qué se usaba para recolectar ese dato? Era observación indirecta porque estaban a través de las cámaras. Ahora, ¿qué se usaba para recolectar? ¿De dónde se saca ese dato de los voltios alcanzados? ¿Qué se utiliza? ¿Cómo? La máquina. El aparato ese. Bien. Ese es el instrumento para una observación indirecta. Bien. Ahora, ¿había observación directa?
Y no, porque los que estaban ahí eran actores, o sea, todo era a través de las cámaras. El que estaba investigando me observaba a través de las cámaras. O sea, le dice directo si lo está mirando en el momento. Exacto, está Roma. Exacto, por más que sea atrás de una cámara, pero es en vivo, digamos. Lo que pasa es que están encubiertos para que los demás no lo vean, digamos, la rata del laboratorio no las vean y se afecte su conducta, ¿cierto? Pero es una observación directa esa, ¿sí? Directamente a través de las cámaras o tal vez estaban en un espacio, pero es eso. Bien, entonces observación directa a través de estas cámaras y observación indirecta, que para mí no deben haber estado entre las cámaras. ¿Vieron que eran como dos habitaciones donde los llevaban? Yo creo que debe haber habido algo más en el medio, digamos, para observar. Las cámaras era sobre todo porque después lo iban a pasar, por eso les dicen a ellos que lo iban a pasar por televisión, ¿no? Bien, se los dicen porque obviamente tienen que tener su autorización. Bien, e indirecto a través de ese aparato que daba corriente, que no sé si vieron que tenía al lado el coso de peligro, ¿no? O sea, es como, stop, obviamente está todo armado psicológicamente. Bien, muy bien. ¿Cómo lo sienten? ¿Lo sienten muy difícil con respecto a la identificación de los elementos? Em, no sé, ¿qué sienten, digamos, con respecto a esto, a esta experiencia? Eh, a mí con tu ayuda se me va aclarando, pero en el momento, Se te mezcla no, todo. sí, sí, Ah, sí, pero cuando nos vas guiando ah. es como llevadero, digamos. Bien, lo que pasa es que es mucho concepto, Sí, mucho tecnicismo. nos falta práctica. Claro, exacto. Sí, 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 totalmente. Pero en realidad, más allá también de la práctica, ¿sabes qué, André? Tiempo. Es mucho concepto, mucho conocimiento en poco tiempo. Por eso, no se preocupen, lo importante, por eso les digo, refuercen si necesitan desde el material teórico, pero es una cuestión de tiempo. Entonces, el conocimiento está, pero está lejos, no está. Entonces, eso lleva un tiempo biológico de apropiarme de eso, ¿sí? No es solo, digo, una cuestión de falta de práctica, son un montón de factores. Pero bueno, por lo menos les diría que esto de tomar apuntes y de tratar como tener bien claro, bien claro, tratar de comprender por lo menos sé que comprende un concepto un técnico, comparándolo con los otros. ¿Bien? Bueno, a ver, les voy a compartir, les preparé un Word, sí, lo único que les pido que no es para que lo trabajen ahí. Esperen que se me perdió el archivo, ¿dónde está? Acá está, es que lo había nombrado, se me olvidó. Em, Cambiar de cuenta. Les voy a compartir, no es para que ustedes lo completen ahí, sino para que saquen el modelo. ¿Bien? Eh, Ahí les comparto pantalla y les muestro el ejercicio que vamos a hacer. Bueno, les pongo acá en el chat el link. Esto es para que lo hagan ahora en grupo. Ya no tiene nada que ver con el experimento Milgram. Pasamos a otro tema, ¿sí? Es lo que les decía, a modo de ejercicio de que ustedes puedan generar un problema. Entonces, más o menos yo les armé el esqueleto, ¿no? Como esta estructura, como decía André, para ayudarlas. Bueno, primero para el planteo problemático. No vieron como desde problematización y todo eso, no tan, sino acá vamos a tratar de hacer lo más técnico, ¿bien? Que creo que es lo que más eh, a mi criterio creo que es lo que más se les dificulta. O sea, la adquisición del lenguaje técnico es lo más difícil. Porque después lo otro, vieron, solo por lo relleno, es como más discursivo, ¿bien? Pero acá es tratar de identificar lo técnico. Entonces, primero, bueno, acá la pregunta problema, ¿no? Es decir, bueno, la pregunta problema. Problema de investigación con todos sus elementos que son estos. Después lograr acá identificar. ¿Se acuerdan que hicimos la clase pasada un ejercicio así? Bueno, pero ahora lo van a hacer solitos. Identificar cada uno de los elementos. Bien, objetivo de investigación. De este pregunta-problema, armo el objetivo. ¿Sí? Que ya voy a ver si la clase que viene, vamos, les voy a hablar algo de los específicos que hasta ahora no les he hablado para no complicarlos tanto. Bien, luego dentro de metodología, los puntos, ¿no? Diseño de investigación, ¿qué diseño creen que le corresponde al problema que ustedes han armado?
qué enfoque metodológico, cuál puede ser la muestra dentro de los conceptos que hemos visto, ¿no? Los instrumentos de recolección de datos y las hipótesis. Espera. Esto va a ser así. 5, es la 5. Ahí está. Bien. Y acá no es para que armen todas, sino las que quieran. Yo se las pongo a modo de recordatorio. La hipótesis de investigación, la nula, le voy a poner nula. La alternativa, alternativa 2, estadística, las que quieran. Y la encuesta con la definición conceptual de variables, ¿sí? Que es el objeto de estudio, y la definición operacional, que es algo de lo que habíamos hecho en la clase pasada. Y la encuesta. Yo sé, obviamente, que no vamos a llegar a hacer todo, pero por lo menos les doy unos minutitos, a ver, estoy viendo, no sé si 15 o 20, para que puedan armar hasta donde lleguen. La idea es que esto puedan tratar de resolverlo y lo vemos la clase que viene, ¿sí? Y trabajamos a partir de esto. La encuesta, la idea es que la apliquemos, por lo menos entre nosotros, para ver cómo es ese ejercicio, a modo de práctica, ese ejercicio de la aplicación de la encuesta, y vamos a aprovechar esos resultados para la parte de estadística, ¿sí? Pero bueno, esa sería más o menos la idea. ¿Se acuerdan acá la definición conceptual de la variable o del objeto de estudio? Defino concretamente, si quieren saquen la definición de internet, lo que sea, una definición cortita, ¿bien? Y a partir de eso yo armo, ¿sí? O desagrego, desarmo ese objeto de estudio o esas variables para poder analizarlas con mayor profundidad, ¿sí? Como si fueran campos temáticos, por así decirlo, que yo considero y que es lo que quiero observar en sí de este objeto de estudio. Bien, ¿qué sería eso? Dimensiones o categorías de análisis, bien, como paraguas, y los criterios de observación. Bueno, ¿qué voy a observar dentro de cada una de esas categorías o dimensiones de análisis? Miren, esto en sí se utiliza de forma tradicional en la educación física para evaluar. No es solo esto para investigar, sino es una forma, es un instrumento de recolección de datos y la evaluación también, ¿no? O sea, es una forma de armar las evaluaciones en la educación física, en la escuela. Bien, acá yo les puse por si querían armar escala de Likert o lo que quieran, las opciones de respuesta, o eso yo lo armé en base al Likert, pero ustedes lo pueden armar como quieran. Bueno, ¿alguna duda, alguna consulta sobre esto? Yo sé que van a haber miles, ya lo sé. Pero bueno, algo por lo menos para empezar. Profe, entonces buscamos nosotros un artículo. No, y no, Andrés, ustedes creen un problema. Ustedes no tienen que buscar material afuera. Solamente tienen que ustedes generar un problema de investigación. Miren, la idea de estas materias siempre es que sea para la construcción de la tesis. Entonces, ya en metodología 2 ya tienen que un proyecto completo de investigación. Y fíjense los tiempos cursados de un cuatrimestre, son acotados. Entonces, está bueno esto, sí. Por eso piensen en algo que realmente les gustaría investigar en educación física. Bien. Entonces, esto podría ser el primer esqueleto del proyecto de investigación que puedan armar para metodología 2. Bien, y después si quieren, y siguen el recorrido hasta la tesis, incluso. Bien, acompañados por distintos profesores. No, entonces ustedes generen un propio problema de investigación. Ya no es la identificación de otros, sino ustedes van a crear. ¿Se acuerdan que hicimos la clase pasada el ejercicio de que armamos entre todos un problema? Bien, sería eso, pero ya les puse todos los otros elementos. Por lo menos todo esto es lo que contempla el parcial 2. ¿Sí? Bien. ¿Pregunta? Esto es lo que yo les fui preguntando recién con el experimento Milgram en forma oral. Bien. Bien. ¿Dudas? Ahí sí no me fijé, sí, acá te tengo anotado, ahora te paso las notas. Dale, profe, yo igual había encontrado una nota, pero no era eso. Ah, no, No no, quería interrumpirte. no, pero lo tengo. Bien.
Bueno, no hay dudas, entonces con lo que hay que hacer, ¿qué quieren? 15, 20 minutos. No, 20, no profe. tienen- ¿Qué? 20. Bueno, no tienen que completar todo, pero por lo menos hasta donde lleguen a mí me sirve, ¿sí? Y cuando volvemos, vemos más o menos lo que han construido, ¿sí? Bueno, ahí les armo la sala. Me llaman si me necesitan. Armo 6 salas. Ahí está. Gisela, ¿cuál te envío? Ahí le estoy preguntando a André, profe. A las 6, profe, por favor. Ahí está. Profe, yo estoy del celu, no sé cómo. Ah, acá me apareció. ¿Querés que te mando si no? Creo que ahí aprendí. Ah, no, ahí encontré. Gracias. Dale.
Bueno, ¿cómo les fue? ¿Pudieron construir un problema? ¿Pudieron o no? Sí, profe, algo armamos con André. Bueno, Ahora hay que ver si está bien. bueno, no sé si quieren compartir o quieren contar, quieren leer, más o menos así en ese orden, como está ahí en la hoja. Sí, nosotros pusimos como pregunta al problema, ¿cómo influye la motivación en entrenamiento funcional de mujeres adultas de Puerto Madryn 2025? Perfecto. Eh, la variable entrenamiento funcional y mujeres adultas. Muy bien. Después en objeto de estudio motivación. En unidad de análisis pusimos mujeres adultas que realizan entrenamiento funcional en Puerto Madryn. Anclaje temporal pusimos 2025 y espacial Puerto Madryn. Bien. Pregunta ahí, me quedó ahí haciendo ruido. Objeto de estudio, motivación. La relación pusimos, la relación entre, ¿Cuáles eran las eh, variables? en- la relación entre la- las Va- mujeres eh, y el entrenamiento. A ver, Giselle, ¿querés leer otra vez el problema? Ahí te silencio. A ver, si te puedo ayudar. Hola, Ahí estás. profe, ahí estoy. Sí, nosotros pusimos como objeto de estudio entrenamiento funcional y mujeres adultas. ¿Está bien? Bien. Después, ¿Puedes leer? Porque ¿puedes leer otra vez el problema? Por favor. perdón. No, perdón. La variable era entrenamiento funcional y mujeres adultas. El problema era cómo influye la motivación en entrenamiento funcional de mujeres adultas de Puerto Madryn 2025. Bien. ¿Y Entonces, el el objeto de objeto de estudio? estudio, estudiar la motivación de las mujeres, ¿no? El objeto era la relación entre la motivación y la constancia, dijimos sí, La que sigan motivación y yendo a qué entrenar. más. La motivación y qué más. La, la, la constancia en el entrenamiento funcional, Motivación, entrenamiento. sí, Bien. en mujeres Esas son las adultas. variables. La relación, el objeto de estudio es cómo se da la motivación frente al entrenamiento. Bien. ¿Las mujeres qué son? No es una variable. ¿Qué es? Lo que vamos a estudiar. Lo que van a estudiar es la motivación en el entrenamiento. Eso es lo que van a estudiar. ¿A través de quiénes van a estudiar? ¿Eso? De las mujeres. Bien. A ver, perfectamente, supónganse. ¿Se acuerdan que podemos tener más de dos variables? Podemos tener varias variables de problema. Si ustedes quieren, como para ustedes es importante, supónganse que las mujeres adultas, ¿no? Se ha planteado como variable de estudio, pueden hacerlo. ¿Bien? ¿Se entiende? Pero en ese contexto, en realidad, pareciera como que el problema es la motivación frente al entrenamiento, porque pregunto, ¿yo podría estudiar la motivación frente al entrenamiento en adolescentes? Sí, Sí, o sea, bien, o sea, fíjense cómo en realidad, en este caso, las mujeres pasa a ser la unidad de análisis. Pero si yo digo, no, yo quiero realmente ver cómo es la motivación, el entrenamiento en la adultez, supóngase. Entonces ahí la adultez, después hago un recorte en las mujeres, o sea, por género, ¿bien?
y que yo voy a fundamentar por lo que sea. Pero ya la adultez estoy tomando como otra variable más. ¿Bien? Pero cuando yo hablo de personas en sí, o sea, como de un grupo particular, estoy haciendo un recorte muestral. ¿Se acuerdan la muestra? Población, universo, población y muestra. Entonces eso hace referencia más a la unidad de análisis, a través de quiénes yo voy a observar este problema, este objeto de estudio. ¿Se entiende? Bien. Todo depende de ustedes dónde quieren poner el foco o... Bien, por eso. Por ahí es como se plantea el problema. Bien. Lo demás estaba bien. Bien. ¿Objetivo? ¿Armado? ¿Armaron o no? ¿Hasta Analizar dónde cómo llegaron? influye en el objeto de investigación, sí, de investigación, analizar cómo influye la motivación en la constancia del entrenamiento funcional en mujeres adultas Bien. en Puerto Madryn 2025. Bien, muy bien. Ahí le agregaron Después, otra variable que es la constancia. Esto lo voy a dejar latente para la semana que viene, la clase, que no les dije, no hemos trabajado lo específico. Bien, pero ahí ajá, ya estás incorporando otro que no debería respetar la misma estructura que la pregunta. Bien, eso lo podemos agregar, pero ah, de otra forma. En la clase que viene les enseño esa parte. Sí, dale. bien, después en metodología pusimos diseño, descriptivo y correlacional. Bueno, Después enfoque cuantitativo. ujú, eh, y después la muestra mujeres de 25 a 50 años. bien. Y según el criterio del tiempo, ¿qué diseño le correspondería a este trabajo? ¿Transversal o longitudinal? Según manipulación de variables, ¿experimental o no experimental? Les voy aportando. Cuando se habla de diseño, no categorizo desde un Puede, solo. puede ser longitudinal porque vamos a trabajar mediante encuesta, No. El ¿no? tiempo es aquí ahora o tomo una muestra ahora y voy a tomar a esta misma gente con los mismos instrumentos y todo dentro de 10 años o 5. Bien. Eso es longitudinal. Ustedes dijeron que es en el 2025 o no. Bien, Sí, transversal. transversal. ¿Hay manipulación de variables o no lo pensaron? No, no lo pensamos, profe. Bien, pero ustedes ya desde el planteo problemático no están pensando cómo eh, o, eh, o cómo un sistema de entrenamiento podría mejorar la motivación. Estoy inventando, ¿eh? Podría mejorar la motivación frente al entrenamiento en las mujeres, bla, bla, bla. ¿No? Estoy hablando de creación de un nuevo sistema o algo que mejore la motivación. Bien. Ustedes no están preguntándose, es decir, cómo es esa motivación frente al entrenamiento. O sea, simplemente están hablando de que van a ir a observar una realidad y listo. O sea que no es experimental. ¿Se entiende? Bien, el experimento es cuando yo quiero generar algo nuevo. O sea, en educación física por lo general experimento es o ver cómo reacciona esto que vimos recién, cómo reacciona frente a tales cosas, pero por lo general no, en educación física utilizamos para generar nuevos sistemas, nuevos procesos, formas de entrenamiento, es lo más común, que después se patenta, no se termina la marca spinning, CrossFit, ¿no? Es lo más común, digamos, comparar resultados. Ahí va más la experimentación. Bien, ¿qué más? ¿Hasta dónde llegaron? Pero están muy bien. Hasta ahí llegamos, profe. Bien, perfecto, está muy bien. Están muy bien. Muy bien, chicas. Bien, otro grupo, a ver que no, obviamente no vamos a pasar todos, pero ¿quién más quiere leer o contar qué planteo problemático pudieron construir? Tengan en cuenta esto, que el diseño, cuando yo tipifico el diseño, no es solo una categoría, o sea, no es solo, supónganse, experimental o no experimental. Tengo que ver todas las posibles identificaciones a qué, porque eso, mientras más identifique, nosotros hemos visto nada, re poquitas, pero mientras más se identifiquen de distintos criterios, digamos, mi trabajo tiene más contundencia, ¿sí? O sea, yo al poder identificar, me voy a equivocar menos después en el método.
Maciel, Nacho, Sofi, ¿qué armaron? ¿Quiénes estaban? Hola, profe. Bueno, nosotros armamos, hicimos hasta la unidad de análisis, no hicimos mucho. A Dale. ver si está bien. El problema pusimos por ahí si recurrir a un psicólogo deportivo tenía beneficios o no. Para, otra vez, ¿cómo? Que el problema Sí. que quisimos, lo que quisimos problematizar era si recurrir a un psicólogo deportivo tenía beneficios o no para un deportista, ¿no? Bien. O sea, Eh, ¿cuáles son las variables ahí? Pusimos que las variables eran cambios beneficiosos y un mayor o menor rendimiento deportivo. Ok. O sea, los beneficios y el rendimiento deportivo. Bien. Pero me falta algo ahí. Y Beneficios no es la variable, es otra cosa. En este caso, bien, no quiere decir que no se apeguen a la palabra, digo, sino a la lógica de planteamiento de problema. No sé si quieres leer otra vez el problema. Te está faltando una variable eh, de tu sí, problema. si recurrir a un psicólogo deportivo tenía beneficios o no. Bien. Es más, ahí no nombrás rendimiento deportivo. ¿Beneficio en qué sentido? Bueno, Bien, en el rendimiento deportivo te faltaría. Entonces, si una de tus variables es el rendimiento deportivo, ¿la otra cuál es? el no rendimiento, No, no, lo tenés ahí el problema. No, no es para que inventes palabras, los acabas de leer. los beneficios. Los beneficios es la relación entre esas variables. Sí, Es más, la primera que nombrás. ¿El resto la ve? ¿Ve la otra variable? Cambios, ¿Cómo? cambios. ¿El resto ve la otra variable o no? ¿La puede identificar? ¿Puede repetir cómo era El problema. el problema? sí, si recurrir a un psicólogo deportivo tenía beneficios o no En el rendimiento deportivo. en el rendimiento deportivo. Em, Recurrir a un psicólogo. El psicólogo, o vamos a poner, porque el Psicólogo, psicólogo sí. habla a una persona, la psicología deportiva. Entonces, el rendimiento Psicología deportiva. deportivo y el psicólogo deportivo. Los beneficios o no es la relación entre esas dos variables. ¿Bien? Que es el objeto de estudio. Variables por separada, rendimiento deportivo, psicología deportiva. O psicólogo deportivo, como quieran poner. La relación, qué beneficios trae esa vinculación, es el objeto de estudio. ¿Sí? ¿Hasta ahí Ok. llegaron? Sí. Y ¿Cómo? unidad de análisis. ¿Cómo? Unidad ¿El de análisis análisis cuál pusimos, es? a ver si está bien. Eh, por ahí las competencias, porque Vuelvan hay a sesiones de terapia. la pregunta, lo que pasa es que le faltan elementos a ese planteo problemático. Le falta la unidad de análisis y el anclaje. Sí, en clase no lo pusimos. Claro. ¿En quiénes? ¿En quiénes van a ir a observar si la psicología deportiva beneficia o no en el rendimiento deportivo? En deportistas, Bueno, bien. En deportistas, perfecto. Incluso puedes, incluso delimitar deportistas de vóley, no, deportistas. Bien, esa es la unidad de análisis. Bien. Bueno, ok. ¿ahí se entendió? ¿Más o menos? Sí, 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 sí. Bien. Bien, ¿qué más? A ver. Igual, la idea es que puedan completar lo más que puedan eh, a modo de intento de ejercicio y vemos sobre lo que ustedes construyen, sino como corregir en el aire, por así decirlo, o hablar en el aire o ajustar, es como, ¿bien? Y vamos a seguir profundizando en cada uno. ¿Qué hora es? ¿Quién más? A ver, ¿qué hora es? No sé por qué se me fue la hora. 56. ¿Qué más? ¿Algún otro problema? ¿El resto, hasta dónde llegaron? ¿Todos terminaron todos los elementos del planteo problemático, el objetivo? ¿No? ¿El planteo problemático por lo menos lo pudieron hacer?
Mercedes, ¿cómo te fue? Profe, nosotros llegamos hasta también el problema, pero no estábamos seguras de si estaba bien planteado ¿Quieres o no. leerlo? Sí, nuestro tema era el uso del tiempo libre y actividad física en adolescentes de la Escuela Secundaria Públicas de Pinamar. Ok. Y la pregunta que hicimos Sí. es cómo utilizan su tiempo libre los adolescentes y qué porción de ese tiempo libre dedican a la actividad física. Pero Y pensábamos que era como muy abarcativa la pregunta, no era claro, muy es que son puntual. dos preguntas en uno. Por eso, digamos, se puede hacer sí, por supuesto, pero para esta primera tentativa es como más difícil. Pero no importa. ¿Qué variables identifican de ese problema? Eh, O variables. El tiempo libre sería Bien. de los adolescentes. em, y si en ese tiempo libre por eso nos enredamos un poco, porque sería como el tiempo libre y si lo dedican en actividad física, los adolescentes. Pero bueno, o sea, como Tiempo libre y actividad física. sí, Actividad o ejercicio, ¿se acuerdan que son conceptos distintos? ¿O no? El ejercicio conlleva una planificación. La actividad es todo. sí. actividad. Bien, entonces, las variables son, a ver, por lo que yo entiendo, tiempo libre, actividad física. ¿Los adolescentes qué son? ¿Qué elemento técnico son? Es la unidad de análisis. Bien, la unidad de análisis. Entonces, ¿cómo se relaciona? O sea, ¿cómo los adolescentes, digamos, o en adolescentes se gestiona el tiempo libre y la actividad física? Bien, es ese. ¿Qué objetivos se les ocurre podrían plantear a partir de esto? Objetivo, comienzo con un verbo. Me van escribiendo porfa en el chat, en la manito así para que me quede el registro presente, así se los paso ahora. Determinar cómo usan los adolescentes su tiempo libre y si realizan actividad física. Y qué, qué del tiempo, qué proporción del tiempo libre realizan actividad física o Bien, ejercicio físico. esto lo mismo que le dije a las chicas, también a André y a Giselle, creo que lo vamos a ver. Vieron que es como, no me puedo circunscribir, digamos, cuando hablamos, o sea, o incluso rendimiento deportivo y psicología deportiva, hay otros elementos que son otras variables que son importantes, pero bueno, eso lo vamos a trabajar en los específicos, ¿no? Por eso es como que se hacen lío, porque ustedes quieren meter, que eso va, pero va con otra categoría, más de preguntas y objetivos específicos, ¿bien? Donde se incorporan otras variables más específicas a ese problema, ¿bien? Por eso es como que les está generando. Así que lo vamos a ver porque les genera conflicto interno, digamos, en el planteamiento problemático. Pero está muy bien. Bueno, gente, bueno, pónganme ahí todos en el chat y bueno, y traten eso. Tienen entonces de tarea, por así decirlo, verlo. En la clase 11 toda la parte de estadística que tienen con el capítulo 10 era creo de Hernández Sampieri, y bueno, y tratar de terminar esto. ¿Sí? Por lo menos completarlo, no importa, no sé si está bien, no importa. Lo hago con lo que me sale, con lo que comprendo que es. ¿Bien? Y de ahí vamos a aplicar. Entonces, la semana que viene vemos algo de estadística y vamos a tratar de aplicar la encuesta entre nosotros, aunque sea para poder analizar esos datos y ver cómo es esa parte, ¿sí? De recolección de datos. Bueno, y nada más. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿No? Bueno, les mando un beso enorme y que tengan muy linda semana. Que estén muy bien. Igualmente, profe, Chao, hasta hasta Buena luego. semana. Chao.